¿Qué tal amigos de Café Electoral? Un gusto saludarles a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Martín García Casasola y a nombre del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México les damos la bienvenida a Café Electoral en su programa número 16. Saludamos a la gente que nos sigue a través de Twitter en @INEEDOMEX y lo mismo a la gente que nos sigue a través de Facebook en INE Estado de México. Para este programa de Café Electoral nos acompaña el maestro Óscar Ciprián Nieto, él es vocal secretario en esta junta local, y también nos acompaña Armando Valeriano, él es distribuidor y controlador de medios también en esta junta local, a quienes saludamos y les damos la bienvenida. Maestro, gracias por estar en Café Electoral. Martín, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a todos los seguidores también de Café Electoral, buenas tardes. Armando Valeriano, distribuidor y controlador de materiales, también gracias por acompañarnos en esta emisión número 16. Un gusto, Martín, el gusto es mío y un saludo a todos los amigos. Y para este programa tenemos de tema la asignación de tiempos para los partidos políticos en radio y televisión. Quisiéramos, maestro Óscar Ciprián, si es tan amable de compartir con la gente que nos sigue a través de redes sociales, ¿por qué pues reciben acceso a tiempo los partidos en radio y televisión? Gracias Martín, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, los partidos políticos, candidatos, precandidatos, ahora candidatos independientes, los que logren obtener el registro, reciben reciben prerrogativas y específicamente acceso a la radio y la televisión, en primer lugar porque la ley así lo establece, y en segundo lugar porque son considerados, primero las cuestiones electorales y luego los partidos políticos, asuntos de interés público, ¿no? Entes de interés público. Debemos recordar que desde la reforma de 1977, cuando los partidos políticos adquieren la calidad de entes públicos a rango constitucional, se establece un régimen de prerrogativas entre los cuales está precisamente el acceso a la radio y la televisión. De esos tiempos a la fecha, por supuesto que han evolucionado las reglas electorales, ha cambiado el régimen de financiamiento, el régimen de acceso a la radio y la televisión. Recordemos que, por ejemplo, en el 2007-2008 también hubo una reforma electoral que fue de gran calado y que incluso generó mucha molestia, mucho debate, mucha discusión entre los actores involucrados. ¿A qué me refiero? De 1977 a 2007 se permitió, por ejemplo, la compra-venta de espacios en radio y televisión. Los partidos políticos, precandidatos, candidatos, particulares, a favor o en contra de partidos, podían libremente contratar espacios en radio y televisión. A partir de 2007-2008, con una reforma muy importante, se prohibió la compra-venta de espacios en radio y televisión. Se habló de un nuevo modelo de comunicación política y eso trajo consigo de que primero ni partidos, ni candidatos, ni precandidatos podían comprar tiempo, tampoco podían hacerlo ciudadanos o cualquier persona a favor o en contra de algún partido. Y se abre un nuevo régimen que consiste a grandes rasgos en que ahora de los tiempos que pertenecen al Estado en radio y televisión se ponen a disposición del INE para que ellos lo administren con las reglas establecidas y de tal suerte que los partidos políticos, los candidatos, precandidatos tienen acceso de manera gratuita, ¿no? a radio y televisión. Pero ya estaremos platicando cosas más concretas, insisto, ¿por qué se les da acceso? Por dos razones, porque está en la ley y segundo, porque es una cuestión de asunto de orden público y entonces el Estado procura y garantiza el acceso a estos medios de comunicación. Y bajo este preámbulo, maestro Óscar Ciprián Nieto, vocal secretario en esta Junta Local del Estado de México, ¿cuáles son las reglas para definir precisamente todo esto? Con mucho gusto, Martín. Fíjense que comentaba yo hace un momento que derivada de la reforma 2007-2008 se tiene un nuevo modelo de comunicación política y entre otras reglas se establece que del tiempo total que corresponde al Estado en radio y televisión se le ponen a disposición, primero del IFE y ahora del INE, 48 minutos diarios en cada estación de radio y en cada canal de televisión a partir de cuando arrancan las precampañas de un proceso electoral y hasta el día de la jornada electoral. Sí, el INE está administrando 48 minutos diarios en cada estación, decía, y en cada canal de televisión. Hay dos reglas, digamos, básicas que determinan el tiempo al que tiene derecho cada partido político y en su momento a sus precandidatos y candidatos independientes.
Una es que el 30% de este tiempo se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el otro 70% se distribuye o se asigna de acuerdo a la votación que ellos hayan alcanzado en la última elección de diputados federales, ¿sí? Entonces, estas son las dos reglas, digamos, principales. Evidentemente esto trae consigo de que la ciudadanía, la gente podrán percatarse de que un partido sale más que otro en la radio, en la televisión. Bueno, la razón es esta. Otra vez, 30% de manera igualitaria, que es una parte menor, y el 70% es en función, digamos, a la fuerza política que tiene cada partido político, concretamente al número de votos que haya alcanzado en la elección anterior de diputados. Y con estos criterios, dependiendo de los diferentes momentos en el que esté o se desarrolle el proceso electoral, incluso cuando hay proceso electoral concurrente o si es una elección local sola, insisto, las reglas están establecidas con toda claridad en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con estos datos y también con el arranque de las precampañas el pasado 14 de diciembre, Armando Valeriano, distribuidor y controlador de materiales en esta junta local, podríamos tener quizá ya un estimado de cuántos spots se van a transmitir. Sí, claro que sí, Martín. En el Estado de México tenemos 59 emisoras en radio, de radio y de televisión. Estas, cada emisora tiene que transmitir 96 impactos diarios entre autoridades electorales y partidos políticos. En total son 5.664 los spots que estaremos viendo diarios en el Estado de México. ¿En qué horarios y por qué se determina que en esos horarios se transmitan los spots? Mira, Martín, los horarios que se están manejando, que maneja el Instituto por acuerdo del Consejo General, es un horario de 6 de la mañana a las 12 a las 0 horas, a las 12 de la noche. Es un acuerdo que se toma en todas las emisoras del país. Sin embargo, hay sus excepciones. En el Estado de México prácticamente todas las emisoras están transmitiendo en ese horario y es el que se respeta. Sin embargo, hay en otras entidades emisoras que transmiten las 24 horas y para esas emisoras hay otra situación muy especial. Maestro Ciprián, ¿cómo se aseguran que estos spots se transmitan en esos horarios? Bueno, mira, primero en toda esa operatividad que hace el Instituto Nacional Electoral para garantizar precisamente que los partidos accesen a esta prerrogativa, hay una instancia que se llama Comité de Radio y Televisión que tiene que aprobar unas pautas. Primero, es un calendario donde vienen las fechas, las horas, las estaciones, los canales. Específicamente se señala en qué momento deben transmitir un spot de determinado partido o determinado candidato. Esas se llaman pautas a grandes rasgos. Y eso se aprueba cuando no estamos en proceso de manera semestral y cuando estamos en proceso de manera trimestral. Entonces, ese documento se les hace llegar a todas las emisoras, a todos los concesionarios, y luego hay otra instancia del mismo Instituto Nacional Electoral que se encarga de monitorear para que efectivamente cada canal de televisión y cada estación de radio transmitan o difundan en el momento que se les señaló el spot que corresponda. Entonces, se está dando un seguimiento puntual a todas las transmisiones de radio y televisión para que finalmente también el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones en un momento dado marcar omisiones si es que las hubo, o en su caso los emisores informar al Instituto Nacional Electoral si por alguna cuestión ajena a su voluntad incurrieron en alguna omisión o en algún trastorno de la transmisión. Insisto, primero hay un pautado donde se establece el momento preciso en el que la estación o el canal tiene que transmitir el spot, y luego hay un seguimiento por parte del Instituto Nacional Electoral, un monitoreo puntual para garantizar que efectivamente se transmita ese tipo de información. Antes de ir a la primera pausa en Café Electoral, ¿qué pasa, Armando Valeriano, si alguien no transmite estas pautas? ¿Hay sanciones o qué procedimiento sigue? Es una sanción, se le puede llamar sanción. Se realiza una reprogramación voluntaria por parte de la emisora que omitió algún spot, y si la emisora no reprograma voluntariamente, se le requiere ya vía notificación por parte de nosotros
a que hagan una reprogramación ya de acuerdo a un calendario ya establecido. Este calendario, y lo marca también el reglamento de radio y televisión, tiene que ser la reprogramación los 7 días después de haber incurrido en la omisión. Con esto llegamos a la primera pausa en Café Electoral. Invitamos a toda la gente a que nos mande sus comentarios a través de Facebook en INE Estado de México y a través de Twitter en @INEEDOMEX. Mi nombre es Martín García Casasola. Regresamos con más. México está donde estás tú. Participa desde el extranjero en las elecciones de México. Tu derecho es votar donde quiera que residas. Ejércelo. Ingresa a www.votoextranjero.mx. Tu voto cuenta para lograr el México que todos queremos. Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Llegó tu momento para decidir el futuro de nuestro país. Si cumples 18 años, tramita tu credencial de elector. Si cumples 18 a más tardar al 1 de julio de 2018, tienes hasta el 31 de enero para tramitar tu credencial. INE, Instituto Nacional Electoral. Pase lo que pase, traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio. Porque mi país me importa, te invito a formar parte de este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Ya estamos de regreso, amigos de Café Electoral, para este segundo bloque. Recordamos que nos acompaña el maestro Óscar Ciprián Nieto, vocal secretario en esta Junta Local en el Estado de México, y también Armando Valeriano Hernández, distribuidor y controlador de materiales en esta misma Junta Local. Platicábamos antes de ir a la pausa sobre todo lo que conlleva el pautado de partidos políticos en radio y televisión. Quisiéramos que nos hablaran un poco más al respecto. Por ejemplo, maestro, una pregunta recurrente en Facebook es si los precandidatos pueden acudir a algún debate promocionado en algún programa de radio o televisión. ¿Existe alguna restricción o cualquier programa puede hacer la invitación? Con mucho gusto, Martín. Mira, decíamos al inicio que la cuestión electoral es un asunto público, de interés general, en otras palabras, que a todos nos incumbe, a todos nos interesa. Desde esa premisa, las leyes electorales prevén la posibilidad de que las radiodifusoras o las televisoras puedan organizar y desarrollar debates de manera libre, ¿no? Hay algunos requisitos, recomendaciones que se hacen a los medios de comunicación a efecto de que este tipo de actividades se desarrollen lo más
igual, equitativa posible, ¿sí? De tal manera que a todos, llámense partidos políticos, llámense precandidatos o en su momento candidatos, incluidos los candidatos independientes, tengan el mismo derecho o la misma posibilidad de acceder a un espacio de este tipo para que ellos puedan, pues, por ejemplo, platicar de su plataforma electoral, de sus programas de gobierno, en caso de que ellos se vean favorecidos por el voto de la ciudadanía, de los compromisos que quieran hacer para con la ciudadanía, en fin, tengan la oportunidad de ellos exponer lo que les interese. Entonces, la ley hasta hoy solamente establece debates obligatorios tratándose de la elección presidencial, que en este caso el Instituto Nacional Electoral debe organizarlos, pero fuera de esta elección, es decir, senadores, diputados, diputados locales, ayuntamientos, etcétera, están en aptitud de acudir si es que algún medio los invita o si es que ellos lo solicitan y algún medio accede para participar en un espacio de este tipo. ¿De qué se trata? La idea general que deben tener los medios son 3 requisitos solamente los que se deben reunir. Primero, si deciden organizar y desarrollar un debate, solo tienen que hacerlo del conocimiento del INE o de los institutos electorales locales si son elecciones locales, ¿sí? Tiene que asistir más de un contendiente, ¿no?, a ese espacio de debate, y la otra es que tienen que garantizar reglas igualitarias o equitativas para todos, y va desde la invitación o la convocatoria que se haga, cosas tan sencillas como si los voy a invitar por escrito a todos o voy a invitar por escrito a uno, entonces tengo que invitar por escrito a todos. Si voy a garantizar ciertas cuestiones técnicas al momento de la transmisión, bueno, la tengo que garantizar para todos, ¿no? Otra vez, si se hace la invitación y no vienen todos los convocados, bueno, sería una cuestión ajena, y en última instancia los medios pueden decidir hacer un debate, insisto, con más de un candidato, precandidato, contendiente a la elección de que se trate. Eso en cuanto a debates, pero en el tema particular de las entrevistas, ¿cómo evitar a lo mejor que el mismo entrevistado esté en diferentes espacios y quizá otro candidato no tiene la misma oportunidad? ¿Existe alguna regulación al respecto? Claro, mira, de entrada, lo primero que debemos decir es que el derecho de libre expresión o de prensa está garantizado para todos los medios. No es cierto que la ley electoral y menos el INE restringe o acota ese derecho constitucional, eso no es cierto. Todos esos derechos están a salvo. Todos los medios, llámese radio, llámese televisión, por supuesto que están en libertad de entrevistar a los precandidatos que ellos decidan. Lo único que se les pide es que haya un trato igualitario o que se les dé otra vez la oportunidad a todos. Me explico de la siguiente manera. Varias conductas de este tipo han sido sancionadas porque resulta que hay un comportamiento sistemático deliberado en cuanto a que ciertos medios pues solamente se ocupan de difundir información de determinados precandidatos, que ahorita estamos en el tiempo de candidatos, ¿no? ¿De qué se trata? De que el medio, digamos, si le interesa la noticia electoral, pues entonces se le sugiere, se le recomienda que vaya detrás de todos los actores que en este momento, por ejemplo, precandidatos, están realizando. Y entonces de lo que se trata es que, bueno, si vas a hablar de cuestión electoral, pues entonces habla de los 3, 5, 8, 10 de los precandidatos que sean, ¿no?, o que estén en acción, para que la ciudadanía tenga elementos de juicio o los medios acerquen a la ciudadanía más elementos, y entonces la ciudadanía en el momento de definir su voto, pues tenga, ¿no?, al alcance toda la información para que lo pueda hacer de manera razonable. Armando Valeriano, más allá del voto, ¿qué hay más allá del voto? Cuando la gente llega y deposita su voto en la urna el día de los comicios, escoge un representante, pero este voto también determina ciertas cosas en cuestión de radio y televisión. ¿Podrías hablar un poco al respecto? Claro que sí, Martín. Como lo comentó hace un momento nuestro vocal secretario, los tiempos en radio y televisión se distribuyen de una manera equitativa a los partidos políticos, solamente un porcentaje de ese tiempo. El 30% de los mensajes a los partidos políticos se distribuye de manera equitativa. El otro 70% se distribuye de acuerdo a al resultado, al porcentaje obtenido en la última elección inmediata de diputados federales. Entonces, sí es importante que los ciudadanos voten,
porque no solamente están eligiendo al ganador de una elección, también están decidiendo el tiempo que le va a corresponder a cada partido político dentro de las siguientes elecciones. Mucha gente, maestro, nos pregunta por qué el INE no da dinero a estaciones de radio y televisión si están pasando en sus canales, en sus estaciones, los spots de los partidos políticos. Con mucho gusto. Mira, bueno, antes de responder a esa pregunta y complementando lo que decía Valeriano, el voto de la ciudadanía no nada más decide quién nos representa y en este caso qué tiempo va a tener acceso los partidos políticos a radio y televisión. Recuerden que también determina o define el financiamiento público. Es decir, esa misma regla que se comentó hace un momento de 30% de manera igualitaria y 70% en función a la votación que hayan obtenido en la última elección de diputados, también opera para el financiamiento público, es decir, para el dinero público que se le da a los partidos políticos. Entonces, ciudadanos con su voto, otra vez, no nada más están definiendo quién nos va a representar por un periodo en el ejercicio del poder público, también están incidiendo, ¿sí?, en la cantidad de dinero o en la cantidad de tiempo que se les estaría asignando a los partidos políticos. Y respecto de la pregunta que me haces, Martín, bueno, primero decíamos, la cuestión electoral es un asunto de orden público y entonces el Estado está obligado a garantizar la organización y desarrollo periódico de las elecciones. Recordemos también que la cuestión de radiodifusión es un asunto de orden público, ¿no? De origen le pertenece al Estado, pero por políticas de gobiernos pues decidieron concesionarlo, ¿sí? Entonces, cuando deciden concesionarlo, de esas 24 horas que conforman un día, el Estado se queda con cierto tiempo y de ese tiempo con el que se queda el Estado lo pone a disposición del Instituto Nacional Electoral para que administre esos 48 minutos diarios, decíamos al inicio, en cada radio y televisión, en cada estación de radio y canal de televisión para fines electorales. Entonces, cuando se definen las pautas electorales, ya dijimos, ¿no?, y se manda la orden de transmisión a todas las estaciones de radio y canales de televisión, se notifica a efecto de que se realice una función pública, podemos decirlo así, ¿sí?, un asunto público. ¿Sí? El INE no lucra de esa situación, sino simplemente administra un asunto del Estado para el cual el Estado dispone de tiempo y entonces cuando le dice a la radio o a la televisión X, Y o Z, le dice, por favor, transmite en este tiempo que le corresponde al Estado este spot o este promocional porque son de interés general. Entonces no hay justificación, no hay razón para que el INE o el Estado o alguien más tenga que pagarle a una radiodifusora o a una televisora para que transmita este tipo de promocionales. Insisto, primero son cuestiones de orden público y segundo, no se está disponiendo en modo alguno de tiempo de la radio, tiempo comercial, hablemos de tiempo comercial, no se está disponiendo del tiempo comercial ni de la radio ni de la televisión en modo alguno. Del tiempo que se está disponiendo es del tiempo que le pertenece al Estado, el tiempo que el Estado se reservó para que justamente cuando hay un proceso electoral le diga al INE, a ver, tienes tantos minutos y entonces los vas a distribuir de acuerdo a las reglas que dice la ley y entonces pídele a las radiodifusoras y a la televisión que los transmitan en el momento que tú lo determines. Entonces, otra vez, no se está disponiendo tiempo comercial ni de la radio ni de la televisión, ni se están atendiendo cuestiones particulares o de interés del INE. Bueno, sí del interés del INE, pero que tiene que ver con una cuestión de Estado, con una cuestión de orden público. Maestro Ciprián, muchas gracias por acompañarnos en Café Electoral. Lo mismo el agradecimiento para Armando Valeriano, distribuidor y controlador de materiales. ¿Algo que quisieran agregar antes de despedirnos en Café Electoral en este tema de la asignación de tiempos para radio y televisión? Pues invitar a todas las personas a votar. La verdad es que el voto no solamente, como ya lo habíamos comentado, define una elección. También es importante para cuestión de financiamiento y para cuestión de otorgamiento de los tiempos en radio y televisión para los partidos políticos. Va más allá de un interés personal, la verdad es que es un interés general de todos los mexicanos y pues invitarlos a votar. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos en Café Electoral. Maestro Ciprián, ¿algo que quisiera agregar? Cómo no, con mucho gusto, Martín.
pues aprovechar la oportunidad, primero lo mismo que decía Armando, invitar a la ciudadanía a que participe, a que vote. La verdad es mucho dinero lo que se destina a la cuestión de las elecciones. Bien vale la pena que todos vayamos que todos participemos, a efecto de que también nuestras autoridades sean más legítimas. Y la otra parte, con frecuencia escuchamos el público que hay molestia, hay irritación, porque hay un bombardeo salvaje en los medios de comunicación de spot de naturaleza política. De verdad, yo quiero aprovechar para pedirles su comprensión a la ciudadanía. Este asunto es así, primero porque la ley electoral así lo establece. Tenemos una ley que obliga al Instituto Nacional Electoral a administrar de esta forma los tiempos electorales, y en todo caso, si no estamos de acuerdo con este tipo de modelo de comunicación política, pues entonces tendremos que accionarnos vía Congreso de la Unión para que se hagan las reformas electorales necesarias y cese este bombardeo, o en su caso se cambie de modalidad. Por ejemplo, muchos han dicho que es más sano un programa de más tiempo donde se pueda debatir, donde haya diálogo, donde haya debate, y no spot estrictamente pues como de mercadotecnia, donde finalmente no se logra decir gran cosa y sí estamos, digamos, avasallando las 24 horas del día, en unos momentos 3 minutos por hora, en otros momentos 2 minutos por hora, y entendemos que pueda resultar incómodo, disgustante para cierta gente, pero otra vez les pido su comprensión. Se hace así porque la ley electoral así lo mandata, y entonces el INE como autoridad está obligada a cumplir esas disposiciones. Yo les pido su comprensión nuevamente, y entonces vamos a buscar los canales, las vías para accionarnos, activarnos y poder, digamos, promover o incidir en los cambios que se consideren pertinentes. Muchas gracias, maestro Óscar Ciprián, vocal secretario de nuestra Junta Local, y también Armando Valeriano, distribuidor y controlador de materiales en esta misma Junta Local. Reiteramos también el agradecimiento a la gente que nos siguió a través de Facebook en INE Estado de México y en Twitter en @INE-EDOMEX. Mi nombre es Martín García Casasola, y bajo la producción de Gerardo Noriega los invitamos la próxima semana a que nos acompañen y se tomen con nosotros un café. Café Electoral. Gracias y buenas tardes.